The People of the Eye, capítulo 2. Límites étnicos. Los grupos étnicos entran en conflicto y colaboran en diversos entornos, por lo que es importante descubrir las reglas que gobiernan sus encuentros, que refuerzan las diferencias culturales y mantienen los límites. Toda representación de la identidad étnica debe tener en cuenta la lengua, la cultura y las estructuras sociales. Los contextos en los que se mantienen activos los límites en el mundo de los sordos se pueden clasificar en fuerzas externas e internas. Fuerzas externas es la clasificación formal que se les da, las políticas oficiales, los mercados laborales, el espacio residencial y la vivencia diaria. La clasificación formal tiende a reforzar los límites. Las personas sordas son bienvenidas para participar en la etnia mayoritaria siempre que lo hagan como personas con discapacidad. Nos considera el número de estadounidenses cuya lengua principal es ASL. Otro punto, la política oficial. La política oficial para adaptarse a las necesidades de las minorías está influenciada por el tamaño de la minoría, por lo que las adaptaciones para el mundo de los sordos son pocas y han llegado tarde, y eso refuerza los límites existentes. Por ejemplo, intérpretes, información pública no proporcionada en ASL. La exposición tardía a la lengua y la educación monocultural, monolingüe en la etnia dominante impiden que muchos niños sordos logren fluidez en cualquier lengua. Mercado laboral. La educación deficiente, la barrera de la lengua, los valores culturales y la discriminación laboral contribuyeron a colocar a muchas personas sordas en los oficios manuales. Ha ido surgiendo una creciente clase media sorda, abogados, educadores de sordos, profesores de ASL, pero es cuestionable si eso ha reducido el límite que separa el mundo de los sordos de la etnia dominante, ya que estos profesionales sordos sirven principalmente a los sordos. En cuanto al espacio residencial, las personas sordas tienden a establecerse donde hay otras personas sordas. Subtítulo: Fuerzas internas. Muchos miembros de minorías étnicas dependen en gran medida de su lengua minoritaria. El bilingüismo desequilibrado se encuentra en varios grupos étnicos y también en el mundo de los sordos. Otros miembros de grupos étnicos muestran un bilingüismo más equilibrado, empleando su lengua minoritaria y el inglés dominante, según corresponda. Algunas minorías étnicas son asimiladas por la corriente principal, pero esto no es cierto en el mundo sordo. La limitada fluidez en la lengua hablada de la mayoría de los signantes de ASL y la fluidez nativa o casi nativa en la lengua de señas minoritaria juegan un papel importante en el mantenimiento de los límites. La mayoría de los miembros del mundo sordo no desean ser asimilados, sino participar manteniendo su lengua de señas y su cultura. La importancia de la lengua de señas para mantener los límites entre mundo sordo y la etnia mayoritaria está respaldada por los informes sobre la isla de los viñedos de Marta. En ausencia de barreras idiomáticas que separaran a los sordos de los oyentes, también existían pocos o ningún límite cultural. La fuerza más poderosa en el mantenimiento de los límites entre mundo sordo y la etnia mayoritaria puede ser la incomprensión mutua, ya que cada grupo tiene una teoría desproporcionada de la identidad de los demás. Teoría oyente de la identidad sorda, señalado por Humphreys. Polaridad: escuchar, no escuchar. Hablar, mudez. Completo, incompleto. Patología: condiciones físicas y de desarrollo que requieren intervención médica o prótesis.
Adaptabilidad. Señar, uso de intervenciones prostéticas, adaptar recursos, uso de procedimientos, sistemas y tecnologías especiales. Exotismo. Nobles, especiales, piensan sin lengua, mundo visual, milagros de adaptación, necesitan que se les enseñe y se les anime. Ahora, ¿cuáles son los puntos de vista de los sordos sobre sí mismos? Integridad. Esto significa autoconocerse, tener una comunidad, ser completos. Alteridad. Ser uno con las personas sordas, pero inmerso entre otros, en riesgo. Descendientes. Son recipientes y transmisores de formas de ser, de lengua. Moralidad. Sistemas de valores basados en la experiencia del grupo que define una vida buena para ellos mismos y sus hijos. Criterios éticos. Estética. Posesión de conceptos de belleza, creadores abstractos. Hay profundas diferencias sobre cuestiones fundamentales que crean y mantienen las fronteras. Por ejemplo, en relación a la denominación de las personas sordas. Decir sordas versus personas con problemas de audición. En la aptitud para controlar las instituciones de sordas. Privilegiados, incompetentes. Decisiones sobre la vida de los niños sordos, educación bilingüe o implantes cocleares. Estatus cultural, reconocimiento de ASL o reemplazo de ASL. Prácticas discriminatorias, trabajo en red o prejuicios en las descripciones de puestos y en la contratación. Otra fuerza interna para el mantenimiento de los límites es la práctica de casarse dentro de un grupo étnico. Se observa el mantenimiento de los límites en el mundo de las personas sordas como el de los gitanos, considerándose la pobreza de los gitanos. Los grupos étnicos no son solo entidades culturalmente cohesionadas, sino también, en muchos ámbitos, sociedades en sí mismas, redes de negocio, organizaciones y amistades que permiten a sus miembros vivir gran parte de sus vidas dentro del grupo. Se presenta un cuadro sobre algunas actividades realizadas predominantemente por y para el mundo sordo. Asociaciones de exalumnos, arte por y para audiencias sordas, diseño, confección y comercialización de aparatos de asistencia, atletismo, participan colegios de sordos, clubes, ligas, etc. Asociaciones cívicas, grupos usuarios de internet, de blogs, seminarios, talleres, bienes y servicios al consumidor relacionados con los sordos, educación de sordos, estatutos, escuelas residenciales y postsecundarias, cultura, investigación y enseñanza del mundo sordo, investigación sobre la historia de los sordos, enseñanza, publicaciones, archivos, búsqueda de empleo, servicios de interpretación para sordos, actividades recreativas y sociales, medios, por ejemplo, teatro, cine y videos sordos, actividades políticas a nivel estatal y nacional, publicaciones, periódicos, revistas, videos, libros, internet, etc. Servicios profesionales y consejería en aspectos financieros, legales, médicos. Servicios religiosos para sordos. Agencias de servicios para sordos gestionadas por sordos. Servicios, por ejemplo, compra y reparación de vehículos, cuidado infantil, comercio. En algunas de estas actividades las personas oyentes también proporcionan bienes y servicios acotados. Por el contrario, los miembros de una minoría étnica pueden intentar cruzar la frontera de varias formas para participar en el sistema social más amplio.
intentando hacerse pasar por miembros del grupo dominante, dividiendo su tiempo entre los dos grupos, adoptando valores y costumbres del grupo dominante, volviéndose bilingüe. A pesar de los atractivos de respetar los límites mantenidos por fuerzas internas y externas, el mundo sordo se encuentra con la etnia mayoritaria, tanto de forma cercana como remota. En esos encuentros, la cultura sorda revela tanto la capacidad de recuperación frente a una mayoría abrumadora, como la capacidad de adaptación en la remodelación de las prácticas oyentes. Las personas sordas también participan en la sociedad en general, pero existen limitaciones porque la falta de una lengua compartida es una gran barrera. Las relaciones de la persona sorda con los padres, hermanos y parientes oyentes, así como con personas ajenas al mundo sordo, deben caracterizarse como remotas. Subtítulo: multietnicidad. Las personas sordas suelen ser multilingües y multiculturales. Se dan ejemplos de algunas prácticas y de algunas normas cuando se relacionan con los oyentes, por ejemplo, el saludo, la distancia que se mantiene. El mundo sordo de los signantes de ASL adquiere atributos del mundo de lenguas mayoritarias más amplio y circundante. Hay algunas similitudes entre los bilingües de lengua hablada y los bilingües de ASL. El público en general a menudo malinterpreta el apego de los grupos étnicos a su lengua minoritaria, ya sean habladas o de señas. Resumen del capítulo. Se compararon los grupos étnicos y los signantes de ASL con respecto a la lengua, la vinculación con los del propio grupo, la cultura, las instituciones sociales, las artes, la historia, el territorio, el parentesco, la socialización y el mantenimiento de límites. El profundo sentimiento de pertenencia es una propiedad del mundo sordo. También respecto a la cultura del mundo sordo, cuyos valores centrales incluyen ser sordo y lealtad al grupo, reglas de comportamiento, uso de la lengua y el discurso. El mundo sordo tiene instituciones sociales, red de escuelas, clubes de sordos, iglesias, organizaciones deportivas, editoriales, grupos de teatro, etc. Las artes enriquecen la vida de los grupos étnicos. El mundo sordo tiene una rica tradición literaria, formas de leyenda y de humor. La historia y la etnia están íntimamente ligadas en los grupos étnicos. El mundo sordo tiene una rica historia que se cuenta de muchas formas. El parentesco en el mundo sordo se basa en la semejanza física y cultural y se caracteriza por una difundida solidaridad duradera, tanto de los miembros que son hereditariamente sordos como de los que no lo son. La socialización de los niños de grupos étnicos puede ser realizada por otras personas que no sean sus padres biológicos, y esta es una propiedad de la etnia del mundo sordo. Los grupos étnicos suelen tener un código de conducta que rige los encuentros con otros grupos étnicos. Muchas características del mundo sordo y la etnia dominante envolvente sirven para mantener los límites entre ellos. Este libro ofrece a los signantes de ASL una concepción de su condición de minoría, y una que puede parecer inverosímil, ya que refleja un cambio paradigmático en nuestra comprensión de las personas sordas. Es solo en las últimas décadas que las personas sordas en los Estados Unidos han llegado a verse a sí mismas como poseedoras de una lengua y una cultura naturales distintivas. Vivimos en una sociedad pluralista, formada por muchos grupos étnicos, por lo que sí es adecuado incluir a los signantes de ASL en esa clasificación. Se beneficiarán de las tradiciones y leyes que protegen a los grupos étnicos y se aseguran de que ellos, así como sus lenguas y su cultura, prosperen. La etnicidad mayoritaria
era en un principio la etnia de los colonos protestantes anglosajones blancos, los que imprimieron su origen étnico en las instituciones sociales de Estados Unidos, incluyendo su lengua inglesa, sus reglas y valores culturales y religión. Por lo tanto, los primeros colonos sordos que se reunieron y afirmaron su conciencia sorda, los fundadores del mundo sordo americano, fueron, con algunas excepciones, blancos, anglosajones, protestantes. Fin capítulo 2.